Esta es WRMI, Radio Miami Internacional, Okeechobee, Florida, Estados Unidos de América. Y en Colombia, Colmundo, la radio que te acerca. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Y haciendo seguimiento a la realidad nacional. Y si lo tiene que denunciar, que lo denuncie. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. En unos segundos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Antioquia piensa en grande. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Somos 10 territorios integrados. Informativo G24. www.canalg24.tv. 12 del día, hora Colombia. Gracias por estar con nosotros como cada día en el Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Lo saluda Sandra Valencia. En el Control Master nos acompaña Jonathan Piedrahita y nuestro equipo en pleno. Mauricio Moritz, Carolina Toro. Somos inmigrantes, no somos asesinos, vamos en marcha por una vida mejor para ver si podemos mejorar con nuestra familia porque estamos sufriendo la verdad en nuestro país, no hay empleo. ¿Quién está detrás de este éxodo humano que estamos viviendo en México, provenientes de Honduras? Están tratando miles de migrantes que reanudaron en las últimas horas su marcha hacia los Estados Unidos y que partieron desde el sábado pasado, otros desde hace 11 días y que han estado atravesando México, que incluso forzaron esa barra o esa valla que separaba esa frontera y México. Hoy están en el estado de Chiapas, en México, y continúa avanzando esa caravana de migrantes. Ayúdenos, no nos regresen. Miles ya están caminando por México. Esa es su máxima cuando van atravesando el país azteca. La caravana está, como les digo, en su 11º día desde que partió de San Pedro Sula en Honduras, cruzaron Guatemala y ahora están en México. Es como si el mundo estuviera en un éxodo, Mauricio y oyentes, porque mientras vemos estas dolorosas imágenes de hondureños atravesando México para llegar a Estados Unidos, también en las últimas horas, atención, porque cientos de migrantes africanos saltaron las vallas de seguridad de la frontera de Ceuta y Melilla en España. El modus operandi es el mismo. Caminan en masa, en un bloque larguísimo, y llegan hasta la reja o la valla de la frontera, la saltan o la forzan, tal como lo vimos y como pasó también en esta frontera de México, y siguen, en este caso de los hondureños, hacia los Estados Unidos. En el caso de los africanos pretenden llegar a España, atravesar España y seguramente se repartirán hacia Italia y Alemania. Y en fin, es un modus operandi que se repite entre estas olas masivas, un éxodo que estamos viendo. La meta de los hondureños que están caminando por la carretera entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, en Chiapas, en el suroeste de México, es llegar a los Estados Unidos, pero esas mismas migraciones se han visto, las hemos visto por el puente Simón Bolívar desde Venezuela hacia Colombia. El discurso universal de los migrantes es que escapan de la violencia y la pobreza de su país. En Venezuela la realidad es innegable, en Honduras también hay muchos antecedentes y en Nicaragua ni se diga. El mundo en éxodo. ¿Y quién está detrás de todo esto? Bienvenidos al Informativo G24. Mauricio Moritz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sandra, muy buenas tardes a todos los oyentes del Informativo G24. ¿Quién está detrás de todo esto? Es una muy buena pregunta. No hay lo que es un techo digno para las personas, no hay alimentación, no hay salud, no hay educación, por el cual nosotros tomamos la decisión de huir. Salí de Honduras huyendo porque la situación está crítica ya con la comida. Tengo 5 hijos, yo los estoy criando sola, soy madre soltera, me mataron a mi marido, me lo mataron a pedradas y a cuchilladas. Me traje el menor de mis hijos y tengo 6 nietos que yo les estoy ayudando a mis hijas. A mí si el presidente de Estados Unidos no le ayuda a Honduras no me interesa porque yo no recibo ayuda de él. ¿Quién estaría presuntamente detrás promoviendo esta caravana de migrantes hondureños que marchan por México para llegar a los Estados Unidos? George Soros. ¿Quién es George Soros? George Soros es un multimillonario húngaro, tiene muchas empresas por todo el planeta. Y es la persona que están acusando de estar promoviendo esta caravana, Mauricio. ¿Quién lo está acusando?
Sandra, estas acusaciones las está haciendo el señor Michael Haberlock de onenewsnow.com, también otros medios como La Tribuna y el portal Foros Perú, entre otros, e incluso le cuento que Viktor Orbán, el presidente de Hungría, que es su país natal, lo declaró oficial y públicamente como persona indeseable en este país. Lo obligó también a sacar sus empresas y fundaciones. De esta misma manera, Sebastian Kurz, el presidente de Austria, le prohibió la entrada y también lo forzó a sacar sus empresas, sus fundaciones y corporaciones de este país europeo y lo tildan de desestabilizador mundial. Tenemos nombres de las fundaciones que están promoviendo esta caravana. Tenemos nombres de las fundaciones que patrocina George Soros y que muchas de ellas estarían dentro de los promotores de esta caravana. ¿Y en qué punto se une entonces George Soros con esta caravana de Honduras que está atravesando México rumbo a Estados Unidos? Contémosle a los oyentes. La caravana está organizada por un grupo llamado Pueblos Sin Fronteras, pero el esfuerzo es apoyado por la coalición Carroll Family Detention Pro Bono Project, que incluye Catholic Legal Immigration Network, el American Immigration Council, el Centro de Refugiados e Inmigración para Servicios Educativos y Legales y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA. Al menos 3 de estos 4 grupos están financiados por la Open Society Foundation, que es de George Soros. Bueno, entonces estamos hablando de 6 fundaciones entre todo este montón de nombres que usted nos mencionó, que por cierto son nombres muy largos: Cara Family, Catholic Legal Immigration, el Centro de Refugiados e Inmigración para Servicios Educativos y Legales, y también la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, la AILA, que es muy sonada en los Estados Unidos porque apoya todo este tema de migración. Son por lo menos 6 fundaciones, y de esas 6 fundaciones usted me está diciendo que 4 están patrocinadas directamente por George Soros, que es el jefe, por decirlo así, de la Open Society Foundation. Sí, Sandra, estas son las que están más directamente vinculadas con él, pero sin embargo hay muchos otros brazos indirectos de Soros metidos como un pulpo, digámoslo así, en muchas fundaciones a nivel mundial. Que lo hemos visto detrás de personajes tan importantes como los Clinton. Hillary Clinton fue apoyada en su última campaña presidencial de una manera muy de frente por él, pero como nos gusta el análisis, sí lo vemos con lógica y les vamos a decir por qué. La candidata presidencial para los Estados Unidos apoyada por George Soros era la señora Hillary Clinton, quien perdió precisamente estas elecciones. Gana el señor Donald Trump. Y sabemos perfectamente que uno de los aspectos que más enfurece al señor Trump tiene que ver con la inmigración desordenada. De ahí sus amenazas de la construcción del muro con México y demás. Las guerras actualmente son asimétricas y una de las guerras puede ser la desestabilización de un país. Ya conocemos lo que pasó con Grecia, donde traía problemas económicos, pero el gran debacle también se debió a esa situación con los inmigrantes, las olas masivas que se le salieron de control y que también terminaron por afectarlo mucho más de la cuenta. Estados Unidos en este caso sería la meta de esta ola masiva de inmigración que sale de Honduras, que está atravesando México y quieren llegar a los Estados Unidos. Estados Unidos viene viviendo este problema desde el 4 de abril del año 2018. Ya se había presentado una primera caravana que no fue tan mediática. En esa ocasión más de 400 migrantes hondureños intentaban atravesar. Lo llamaron la caravana del Viacrucis del Migrante. Y en esta oportunidad, Donald Trump se refirió a esta situación de la siguiente manera. Vamos a resguardar nuestra frontera con el ejército, es un paso muy grande. Es algo que no habíamos hecho antes, pero vamos a hacer cosas con México. Y ellos lo tienen que hacer, porque si no, me deshago el TLCAN. La caravana que viene de Honduras se desarticuló y fue México el que lo hizo. Y lo hicieron porque francamente les dije, en serio, lo tienen que hacer. Porque respecto a nuestra relación con el TLCAN, vamos a tener que meter el tema de la seguridad en el TLCAN. Una hora más tarde, ese mismo 4 de abril de 2018, en rueda de prensa en la Casa Blanca, dijo lo siguiente Donald Trump. Espero que le digan a esa caravana que no llegue hasta la frontera. Y creo que sí están actuando en consecuencia, porque hace unos 12 minutos la desarticularon. Ya veremos qué pasa, pero necesitamos fronteras fuertes, necesitamos el muro. Esa primera ola migratoria proveniente de Honduras se vivió ese 4 de abril de 2018. Para ese entonces, Manuel López Obrador, actual presidente de México, todavía era candidato presidencial. En esa oportunidad,
un poco, digamos que desdeñó lo que había dicho Donald Trump en las declaraciones que acaban de escuchar. Esto fue lo que contestó para su momento el actual presidente de México, 4 de abril de 2018. En son de paz, nosotros, los mexicanos, nos manifestaríamos en toda la frontera, vestidos de blanco, miles de mexicanos a lo largo de los 3.185 kilómetros de frontera con Estados Unidos. ¿Una cadena humana? Una cadena humana de mexicanos por la paz, para buscar un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, sin uso de la fuerza, sin muros. Lo que dijo en consonancia a esto el presidente de México, que para ese entonces, como lo acaban de escuchar, era candidato, era que si Donald Trump militarizaba la frontera, pues él simplemente se iba a ir con toda una cadena humana de mexicanos a protestar para que hubiera un entendimiento entre Estados Unidos y México. ¿Qué pasa, Mauricio? El boomerang se regresa y hoy estamos hablando abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 7 meses después, está volviendo a vivir una crisis migratoria México, con escenas tan fuertes como la que vimos el pasado viernes cuando traspasaron las vallas y se metieron a México, y están recibiendo en promedio cerca de 300 solicitudes diarias de refugio. Todavía hay personas que siguen transitando por las calles, pero algunas cuantas se han ido para esos refugios que han dispuesto. Lo que pasa es que tienen miedo de que sean deportados a su país. Precisamente, Sandra, en las últimas horas, después de un largo silencio, habló el delegado del Gobierno Federal de México. Sí, mire, esta ha sido tal vez una de las declaraciones pues más esperadas por parte del gobierno federal mexicano, y en este caso delegaron a alguien para el tema de migración, y voy a contar un poco el contexto de la situación de ese primer contacto que tuvo este delegado con los migrantes. Estaba montado literalmente en el volco de una camioneta con un megáfono que no funcionaba, y fue un momento tenso porque había allí periodistas y también estaban migrantes hondureños. Él estaba exhortando a los migrantes para que solucionaran esta situación de ilegalidad dentro del territorio mexicano, y les estaba ofreciendo que se fueran para un refugio, pero la gente estaba rechazando esto porque teme ser deportada. Él dijo que no estaban siendo deportados, que efectivamente las mujeres y niños que se habían ido para los refugios todavía se encontraban allí, pero pues que escuchen nuestros oyentes cuáles fueron esas declaraciones del delegado del gobierno federal mexicano para las migraciones. Señores, vamos a guardar silencio para que hablen. ¿Qué tal tu indio en la bocina? Pura garganta, L. El Estado mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración, los exhorta a regularizar su situación migratoria en el país. En estos momentos ustedes se encuentran en situación irregular en el país. Les ofrece, por mi conducto, que por favor regularicen su situación migratoria. Pueden tener el refugio, la condición de refugiados. Es probable que ustedes no escuchen muy bien lo que está diciendo él, porque pues, entre otras lo estaba custodiando un helicóptero, pero básicamente lo que dice el gobierno mexicano desde su posición es que invita a estos migrantes a que solucionen su situación migratoria de una manera ordenada, ya que se han presentado disturbios también y han resultado personas heridas. Les está diciendo que se les puede dar un salvoconducto para que permanezcan en territorio mexicano siempre y cuando se dejen llevar a los albergues y se pueda estudiar el caso del refugio. Eso fue básicamente lo que dijo en una declaración de más de 10 minutos esta persona que era la delegada por parte del gobierno federal mexicano para que tratara de solucionar la situación con los migrantes hondureños que estaban agolpados allí. Lo que ha dicho el gobierno mexicano es que se les dará el refugio solo a aquellos que sí se les compruebe que tienen de verdad una situación de violencia en su país. Y horas más tarde se conocieron nuevas declaraciones de Donald Trump en la Casa Blanca. Estas declaraciones son muy polémicas, han generado una gran controversia porque Donald Trump ha dicho que los inmigrantes hondureños son criminales. Cerca de las 3 de la tarde, desde la Casa Blanca, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, se refirió a este tema. Llamó delincuentes a los migrantes y agradeció a México.
Muchas de esas personas, un gran porcentaje, son criminales. Ellos quieren entrar a nuestro país y son criminales. Pero eso no va a pasar mientras yo esté amando. Eso no va a pasar. En estos momentos agradezco a México. Espero que continúe así. Si eso no funciona, le voy a llamar al ejército. Ellos no van a pasar a nuestro país. Puede que se regresen, pero ellos no van a entrar a nuestro país. En estas declaraciones de Donald Trump se demuestra que está realmente decidido a militarizar la frontera y sabemos que él es de mano fuerte, pero también tenemos una contraparte que es la de George Soros, si es que es así, promoviendo precisamente este éxodo en masa. Hoy precisamente tenemos datos nuevos de que ya no son solamente 3.000, sino en total serían 7.000 las personas que se dirigen en este momento para las fronteras con Estados Unidos. Algo muy delicado, porque pues si Donald Trump decide poner una mano fuerte, no sabemos qué pueda pasar entre militares y civiles. Sí, Mauricio, y es que, como usted lo dice, si efectivamente fuera George Soros quien presuntamente estaría moviendo estas caravanas de inmigrantes, pues le estaría dando un golpe certero a Donald Trump, porque como ya lo escuchamos, está realmente afectado y dice que va a militarizar la frontera. Ahora bien, así como Donald Trump está decidido a militarizar la frontera, los inmigrantes hondureños están decididos a cruzar también esa frontera, y así como ya lo vimos cuando entraron a México, dicen que también ellos van a entrar a Estados Unidos. No le tenemos miedo a las amenazas de Trump, venimos huyendo de nuestro país porque al país sí le tenemos miedo, a nuestro país, a la delincuencia, a todo lo que ocurre a diario en nuestro país. Vengo huyendo de la pobreza y la violencia, ya que en Honduras no hay trabajo y hay mucha violencia, pero que al presidente no le importa mucho la forma en que nosotros vivimos, y yo lo que busco es un futuro para mi familia enseguida, pues que tenga educación, salud y trabajo más en años futuros. Venimos de migrantes porque en Honduras no hay trabajo. Yo en Honduras dejo 2 hijos, aquí ando mis 2 niñas y mis hermanas andan uno cada uno. Y vengo con un sacrificio enorme desde la República de Honduras. Hay una crisis económica bárbara. Uno tiene hijos y realmente le da pesar de mandar un hijo a la escuela un día y otro día no, por el asunto de lo que es la comida, ¿verdad? Aquí de toda la gente que vamos, vemos buena gente, que sabemos buenos trabajos. Esos son los migrantes hondureños que están atravesando México para llegar a los Estados Unidos. Donald Trump, enfático, mano fuerte, militarizaría la frontera si la caravana no es disuelta en México. El gobierno federal de México se pronunció en las últimas horas. Les pusimos un poco de esas declaraciones, ahora les vamos a compartir un poco más de las más recientes. Y frente a todo esto que están argumentando estos inmigrantes hondureños, Mauricio, pues hay algo claro. Definitivamente en Honduras no hay trabajo, es una crisis económica devastadora y hay una gran violencia. El discurso universal que están manejando los migrantes. Estamos analizando hoy en el informativo G24 quién estaría detrás. Usted ya nos hizo un contexto bastante claro de quién sería o quiénes serían las principales fuentes que estarían señalando a George Soros, este multimillonario húngaro que estaría a través de sus diferentes fundaciones promoviendo la caravana en primera instancia por Pueblos Libres, que sería quienes están tratando de acompañarlos para que lleguen hasta los Estados Unidos. Pero usted me decía fuera de micrófono algo importante, le preocupa cuando lleguen a ese límite con Texas. ¿Por qué? ¿Por qué, Sandra? Porque sabemos que los tejanos, por ejemplo, son muy nacionalistas, son muy republicanos y pues es un pueblo muy armado, literalmente. Yo, dentro de mis hipótesis, pienso qué pasará entonces si esos inmigrantes llegan a cruzar la frontera, cómo lo recibirán ellos, ¿cierto? Ahí es donde me pone un poco preocupado porque ya se saldría mucho todo de la situación de las manos. Claro, sería un caos absoluto. Es por eso que México en este momento está entre la espada y la pared. Vamos a escuchar un poco
de este delegado del gobierno federal que está insistiéndoles que por favor se vayan a los refugios. ¿Y por qué está México entre la espada y la pared, Mauricio? Porque de un lado tiene su principal socio económico, que es Estados Unidos, que le está diciendo: si usted me los deja pasar de la frontera, yo no solo le militarizo la frontera, le mando al ejército, sino que también le destruyo el TLCAN, es el tratado, como decimos nosotros, el TLC para Estados Unidos, y México sería el TLCC o el TLCAN, y le dice: se lo destruyo. Pero de otro lado, México también está defendiendo su soberanía, porque el pueblo azteca es un pueblo, digamos, altivo, no se dejan tampoco de nadie. Pero saben lo que usted acaba de decir, los mexicanos lo saben. Si nosotros permitimos que estas personas prosigan en este bloque tan grande, 7,000 personas, hasta la frontera de Estados Unidos y pasan al estado de Texas, se sale de responsabilidad de todo el mundo. Usted lo dijo muy bien, es un pueblo no solo nacionalista, porque son republicanos, sino que además es el estado más armado de los Estados Unidos. Casi que uno tendría que pensar, ni Donald Trump tendría que mandar el ejército, o si lo manda es más para controlar a los mismos gringos de Texas que a los mismos inmigrantes que estarían tratando de pasar, porque seguramente en medio de su efervescencia y calor estarían en un muy alto riesgo estos inmigrantes si pasan a esta frontera. Esto es lo que dice el delegado del gobierno federal de México, tratando de disuadir a estos hondureños para que no prosigan en la caravana y regularicen su situación en México. Esta es una invitación para todos, para que por favor la hagan llegar a todos sus connacionales. El Estado mexicano está abierto a otorgarles la condición de refugiado, siempre y cuando ustedes cumplan con la ley, sean canalizados a un albergue para recibirlos, para atenderlos, para darles alimentación, para darles servicios médicos, y que ustedes puedan regularizar su situación a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Si es así, los podemos canalizar desde estos momentos hacia los albergues. Ese es el mensaje para que ustedes lo hagan llegar. De lo contrario, su situación irregular en el país obedece a que se tiene que aplicar la ley. No pueden ir por todo el territorio nacional en forma irregular. No competimos con la inmediatez, nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Conclusiones de este bloque de análisis del informativo G24. Primera conclusión: estarían acusando a George Soros de ser quien financia estas caravanas fronterizas. ¿Quién lo acusa, Mauricio? Recordemos que el señor Michael Haberlock del OneNewsNow.com, La Tribuna y el portal Foros Perú acusan directamente a George Soros de ser el promotor de este éxodo. Segundo, ¿por qué se beneficiaría George Soros de estos éxodos que definitivamente tienen como meta llegar hacia los Estados Unidos? La respuesta es: las guerras son asimétricas. Este sería un ataque directo al gobierno de Donald Trump, que ya tiene suficiente crisis al interior con el tema migratorio, y una nueva ola migratoria hacia los Estados Unidos terminaría por desestabilizarlo aún más. Tercera conclusión: México está en jaque mate. Por un lado, tiene grandes problemas con Estados Unidos por el TLCAN, de perderlo si estos inmigrantes cruzan la frontera, pero por otro lado también tienen un gran problema humanitario, porque ¿qué haría México con todos estos inmigrantes en su propio territorio? Cuarta conclusión: Estados Unidos también está en jaque mate. Una entrada, una ola masiva que le llegara a su territorio, especialmente si cruza por la frontera de Texas, podría desencadenar una guerra civil. Y quinta conclusión: el aporte del informativo G24 sería una hipótesis. Estos éxodos son innecesarios, el sufrimiento de la gente es innecesaria, los dramas son muy grandes. ¿Por qué no tener una hipótesis y más bien concentrar a estas personas que van en éxodo masivo y decirles, más bien, concéntrense en hacer un éxodo hacia sus gobiernos propios, exigir cada uno de sus países el cumplimiento real de la Constitución, de sus derechos y de sus seguridades? Y sexta conclusión: ahora más que nunca la humanidad no se puede dejar confundir por camaleones humanistas que muestran una cosa y hacen otra.
a los organismos internacionales, instarlos nuevamente a que tomen medidas efectivas con esta crisis migratoria, el éxodo mundial que se está viviendo. La migración dejó de ser hace mucho tiempo simplemente un titular de prensa. Hoy son crisis reales y en nuestro país sí que lo estamos viviendo. Mañana vamos a tratar esa crisis humanitaria también que se está viviendo con los venezolanos, pero atención, ustedes saben que tratamos los temas a profundidad. Viene una crisis de salud pública para Colombia y se las vamos a contar en el informativo G24, porque se han disparado en estadísticas reales algunas de las enfermedades que ya estaban erradicadas en nuestro país y se han ahora nuevamente revivido a partir de la migración de nuestros hermanos venezolanos, quienes necesitan también esa ayuda. Pero los estamentos internacionales tienen que actuar de inmediato y de verdad, trascender las reuniones, las cumbres que muchas veces se quedan simplemente en fotos y ya. Esta es la situación que se está viviendo en el mundo, la crisis migratoria, el éxodo mundial. Gracias por escucharnos en el informativo G24. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. En el área metropolitana del Valle de Aburrá, cuidamos la calidad del aire. Tenemos el 50% de la red de monitoreo de calidad del aire a nivel nacional. Hemos sembrado 700.000 árboles en el Valle de Aburrá. Para el 2019 llegaremos al 1.000.000 de árboles. Iniciamos la construcción de 120 kilómetros de ciclorrutas y senderos caminables. Súmate tú también a las acciones para mejorar la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Cuando inspiras, respiras un mejor aire. Área metropolitana del Valle de Aburrá. Somos 10 territorios integrados. Y a esta hora en el informativo G24. Área metropolitana del Valle de Aburrá. Somos 10 territorios integrados. El área metropolitana del Valle de Aburrá, de acuerdo con el plan operacional para enfrentar esos episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá, POECA, y con el fin de reducir la concentración de contaminantes MP2.5 en la atmósfera, además de proteger la salud de la ciudadanía, inició el periodo de gestión de episodios de contaminación atmosférica, declarando el estado de prevención en el Valle de Aburrá entre el 1 y el 27 de octubre, pero además amplía pico y placa ambiental para los vehículos particulares los días sábados. Los carros, motos de 2 tiempos y 4 tiempos, además de camiones y volquetas, tendrán restricción alternando la rotación para las placas pares un sábado y los impares al sábado siguiente. Estos horarios serán de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 5:30 de la tarde a 7 de la noche, comenzando el sábado 6 de octubre con los números impares 1, 3, 5, 7 y 9. Nota metropolitana en el informativo G24. En el área metropolitana y los 10 municipios del Valle de Aburrá estamos tomando acciones por el aire y queremos que tú las tomes también, porque cuando inspiras, respiras un mejor aire. Queremos sumarnos a todos los ciudadanos de Medellín y el Valle de Aburrá para que juntos emprendamos acciones inspiradoras para mantener un aire limpio, para seguir disfrutando del paisaje que nos brinda este cielo azul. Área metropolitana del Valle de Aburrá. Somos 10 territorios integrados. Según la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Gobernación de Antioquia es la primera en Colombia en transparencia en contratación pública. El estudio tiene como pilares la pluralidad en oferentes, las modalidades de contratación y convocatorias abiertas con baja contratación directa. Antioquia, primero en Colombia en transparencia en contratación pública. Antioquia piensa en grande. Antes de que hicieran el mejoramiento de mi vivienda, los traslados se me hacían muy difíciles. Entrar al baño o ir a la cocina era muy complicado. Después de los arreglos que me hizo el ISBIMED, mi casa se ve más amplia. Las baranas que me pusieron en el baño me ayudan para agarrarme bien y poderme sentar y parar sin problemas. A 2019, la Alcaldía de Medellín mejorará la vivienda de 9.900 familias de los estratos 1, 2 y 3 de Medellín. Así, seguiremos construyendo el hogar donde habitan tus sueños. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Esta es WRMI, Radio Miami Internacional. Okeechobee, Florida, Estados Unidos de América. Colmundo, la radio que te acerca. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa.